Vamos a pasar ya a la última parte del programa de esta tarde. La siguiente mesa es una mesa de debate que versará sobre el tratamiento percutáneo de la insuficiencia mitral en el manejo de la insuficiencia cardíaca. Y la verdad que tanto esta mesa como la siguiente, pues hemos de agradecer al programa o a los organizadores del programa que versan sobre intervencionismo estructural, que es una parte en la que imagen cada vez pues tiene un papel más consolidado. Nos acompañan los ponentes Soledad Ojeda, Carmen Garrote, Jorge Solís, y de moderador está conmigo José Manuel García Pinilla y yo, que soy Manuel Barreiro. Entonces ya, bueno, sin más, si quieres... No, yo simplemente, pues, bueno, primero felicitar a Teresa por el éxito que ha tenido la reunión. Por supuesto, agradecerle que haya tenido en cuenta la sección de insuficiencia cardíaca, bueno, Asociación de Insuficiencia Cardíaca, para estar presentes también aquí. Y sin más, pues yo creo que podemos ir empezando. El formato que hemos hecho en esta mesa es un poco diferente al uso. Es una mesa un poco más de debate. Lo que vamos a hacer una formulación de unas preguntas, tanto Manuel como yo, y los ponentes van a ir contestándolas con unas presentaciones. Y yo creo que podemos realizar después el turno de preguntas, ¿no? Justo después de cada presentación, ¿no? Sí, vamos, la idea, hablar de insuficiencia cardíaca, podríamos estar horas, pero de hecho días y años, pero la cuestión vamos a intentar centrarlo un poco y fundamentalmente pues algunas preguntas que pueden tener interés en la práctica clínica habitual. Y yo creo que empezando por el principio, pues bueno, la primera que que tenemos diariamente cuando estamos en un laboratorio de imagen es cuando tenemos un paciente que está en insuficiencia cardíaca, pero el paciente todavía no está volémico, el paciente está congestivo, acaba de ingresar, si realmente el momento o cómo tengo que evaluar la insuficiencia mitral es el momento adecuado en ese momento, cuando el paciente está ambulatorio, pues es una de las primeras preguntas que podemos plantearnos, ¿no? Pues Jorge, cuando si quieres, Jorge. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y bueno, siempre es un placer para mí poder hablar de la insuficiencia mitral, que es una de mis pasiones, y gracias a los organizadores, a los moderadores, porque la verdad es que el formato, pues yo creo que va a dar muchísimo juego. Nos han dicho que no nos podíamos pasar de 5 o 6 diapositivas y luego es cierto que nos han puesto estas preguntas, pero cada uno hemos dado el enfoque que más o menos hemos considerado, ¿vale? Entonces, bueno, lo importante también es no vamos a intentar responder de una forma categórica a las preguntas, pero sí dejarlo un poquito abierto para que entre todos intentamos resolver estas preguntas o bueno, oírnos con las mismas intenciones. Fijaros, yo creo que todos tenemos claro que cuando estamos en el laboratorio de ecocardiografía y se nos acerca en cualquier contexto, ¿no? Y tenemos que analizar y cuantificar la insuficiencia mitral, sobre todo cuando a lo mejor estamos enseñando a un residente o a un fellow. Enseguida, básicamente, vamos a querer cuantificar la insuficiencia mitral y vamos a utilizar los diferentes métodos, como vamos a hablar una serie de métodos que son semi-cuantitativos, unos métodos cuantitativos que vamos a gastar muchísimo tiempo en ello. Y nosotros siempre insistimos que hay que responder una segunda pregunta, que es ¿cómo cuantificamos el impacto? O siempre tenemos que cuantificarlo, reflejarlo en el informe, el impacto que tiene esa insuficiencia mitral sobre el resto de estructuras. Y esto es especialmente importante en el contexto de la insuficiencia cardíaca. Entonces, una vez que hemos utilizado diferentes métodos, lo tenemos relativamente claro, tenemos que irnos a responder la segunda pregunta, tenemos que ver cómo está la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo, esto que parece casi de perogrullo. Si nos ponemos a pensar en un laboratorio cuánto tiempo dedicamos a analizar el PISA y cuánto dedicamos al resto de estructuras, básicamente es muy poquito. En función de estas dos preguntas sabremos si es una insuficiencia ligera, moderada o severa. Y una vez más, en el contexto de insuficiencia cardíaca, en nuestro día a día, yo creo que estamos todos de acuerdo, muchas veces cuando, tenemos un grado de insuficiencia que es grado 3, que le vamos a poner apellido de moderada, y otros que son grado 4, que es severa. Y muchas veces ver si es grado 3 o grado 4 es difícil la práctica clínica, y en el contexto de insuficiencia cardíaca, en el que a lo mejor tenemos que decidir un tratamiento percutáneo, todavía es bastante más complicado. Y por supuesto, siempre tendremos que responder en cuanto a la etiología y el mecanismo. En esta diapositiva reflejamos un poco en nuestro laboratorio cómo tenemos organizada un poco la cabeza, ¿no? Damos diferentes pasos y, como veis, en el punto número 1, pues vamos a estudiar la estructura anatómica tanto de la válvula mitral, como hemos dicho, del ventrículo izquierdo, de la aurícula izquierda, de cavidades derechas, y básicamente eso lo que medimos es el mecanismo, como hemos dicho, y la etiología y ese impacto de insuficiencia mitral que tiene sobre el resto de estructura y que es fundamental para, digamos, cuantificar el grado de insuficiencia mitral y que es muchísimo más importante en
en el contexto de insuficiencia cardíaca. Simplemente recordar que tenemos diferentes técnicas para evaluar las cavidades, lógicamente el 2D. Estamos, yo creo que todos un poco migrando hacia la ecocardiografía tridimensional. Nosotros utilizamos en nuestra unidad de valvulopatías, utilizamos mucho la ecocardiografía tridimensional para ver los volúmenes, la función ventricular, estudiar el strain, y también en el contexto de insuficiencia mitral funcional e insuficiencia cardíaca, la resonancia cardíaca, creo, y lo podemos discutir, tiene una importancia crucial a la hora de tomar decisiones. Si nos pasamos a los métodos semicuantitativos, sabemos que son relativamente sencillos, nos ayuda mucho a la hora de discriminar algo que es ligero y algo que es severo. Pero la vida real, muchas cosas, pues digamos, tenemos una escala de grises. Una vez más, creo que es muy importante remarcar que estos datos indirectos que se nos pueden olvidar son importantísimos. Sé que estamos en la era de la resonancia, del strain, estamos en la era de muchas cosas, pero hay que incidir, por ejemplo, saber si el jet de insuficiencia mitral es holosistólico, telesistólico. Estas cosas todavía tienen su importancia y estos datos son importantes para valorarlo. Si bajamos un poquito más, en el paso número 2, lógicamente, en insuficiencia cardíaca y en cualquier otro contexto nos van a preguntar cuál es el volumen regurgitante, cuál es el error. Y además nos lo van a preguntar porque los estudios que van a presentar a continuación marcan muchísimo eso, ¿no? De hecho, las primeras sesiones que teníamos con insuficiencia cardíaca, levantaba la mano, le explicamos un poco el razonamiento y decía, ya, pero ¿cuál es el ORE? ¿Cuál es el volumen regurgitante según el estudio que nosotros, el Mitrafran o el que sea, ¿no? Y una de las preguntas que hay que dejar en el aire, y yo creo que lo se va a plantear si es necesario en este contexto, si hay que indexar el volumen regurgitante, por ejemplo, por el volumen o el ERO, por el volumen del ventrículo izquierdo, ¿no? Que en algunos grupos, por ejemplo, en mujeres ha demostrado que es muy importante. Y si pasamos al punto número 3, pues básicamente tenemos la ecocardiografía tridimensional, que en los laboratorios cada vez está, digamos, casi todos tenemos ya un eco 3D, y hay que pensar en qué nos puede aportar la ecocardiografía tridimensional, tanto transtorácico como transesofágico, ¿no? Y hay datos indirectos que pueden ser muy interesantes en este contexto. Primero, yo creo que todos tenemos bastante claro en nuestra práctica clínica que el área de isoconvergencia no es esférico la mayoría de las veces de la insuficiencia funcional. Y esto, cuando vamos a calcular el volumen regurgitante, vamos a calcular nuestro ORE, vamos con una serie de fórmulas, podemos cometer errores. Y esto lo tenemos que tener en cuenta cuando realmente nosotros no nos cuadran las cosas. Muy importante para ver la localización, ¿no? Si vamos a hacer una reparación percutánea, tenemos que saber por dónde se nos va el problema. Y luego en la insuficiencia mitral funcional, que vamos a ver en la insuficiencia cardíaca, estos cambios dinámicos se pueden estudiar muy bien con la ecocardiografía tridimensional y es especialmente importante en insuficiencia mitral funcional porque es la que tiene el cambio dinámico, digamos, más exagerado y que nos puede despistar mucho más en la práctica clínica. Sin meternos mucho, pero sí que uno un poco pensando qué es lo que puede aportar el ecoesfuerzo en este contexto son muchísimos, nos puede aportar mucho, ¿no? Nosotros en nuestra unidad, hablado con los compañeros de insuficiencia cardíaca, donde más dudas tenemos es el típico paciente con insuficiencia cardíaca, en el que se valora, empiezan a valorar, oye, ¿tendrá que ver algo los síntomas o que el paciente va a llamar el grado de insuficiencia mitral? Y muchas veces dicen, no, es que en insuficiencia mitral en nuestro informe te estamos diciendo que es grado 2, no tiene por qué, ¿no? En este contexto, cuando hay una discordancia entre la clínica y la imagen del eco transtorácico, tenemos que pensar en pruebas funcionales y, lógicamente, en el eco de estrés, y esto lo podemos discutir posteriormente. Como conclusión, básicamente, yo creo que queda claro que la evaluación de insuficiencia mitral funcional es difícil. La insuficiencia mitral valorarla en una forma global es difícil, en la funcional y en el contexto de insuficiencia cardíaca todavía más. Hay que utilizar todo el armamento que tenemos desde el punto de vista de la ecocardiografía. Si es necesario también utilizar otras técnicas. Y es imprescindible valorar con eco 3D, por la vena contrata 3D, la localización y estos cambios dinámicos que nos pueden cambiar también el grado de insuficiencia. Y bueno, utilizar las pruebas funcionales en aquellos casos en que hay una discordancia entre la clínica y la imagen. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Creo que si tenéis algún comentario, alguna pregunta que hacer. Teresa. Jorge, desde el punto de vista práctico, Sí. ¿crees que en todos los pacientes con insuficiencia mitral que tienes dudas de si es moderada o severa, hay que hacerles un ecocardiografía tridimensional? La respuesta, o sea, nosotros, fíjate, yo creo que he puesto fundamental, cuando estamos hablando de insuficiencia, utilizamos primero la palabra moderada, ¿a qué nos estamos refiriendo a moderada?
Nosotros, por ejemplo, en el laboratorio y a raíz de la insuficiencia mitral funcional nos planteamos la palabra moderada, ¿no? Y de hecho, yo creo que todos jugamos un poco con lo de ligero, guión moderado, moderado 3 y todas estas cosas, ¿no? Si la pregunta es si estamos con insuficiencia grado 3, que estás pensando que puede ser algo más, yo creo que el deco transesofágico y, por supuesto, tridimensional, lo tendemos a utilizarlo, desde luego. Cuando tenemos una insuficiencia que es un poquito menos, una insuficiencia grado 2, ahí no. O sea, nos iríamos a provocar, digamos, a buscar un poquito, ¿no? Un poquito más. O sea, nosotros damos por hecho que el eco 3D transesofágico va a ser necesario y siempre nos estamos planteando el eco de ejercicio, o sea, dar unos datos mucho más dinámicos por culpa de ese dinamismo que tiene la insuficiencia mitral dentro de este contexto, ¿no? Quizá lo único sería que el eco transesofágico nos lo plantearíamos si nuestro paciente es quirúrgico y vamos a intervenir sobre él, o el paciente no sería quirúrgico, vamos a plantearnos una intervención percutánea, ¿no? O sea, en todo caso, si nos planteamos una intervención sobre el paciente. Claro, o sea, yo me plantearía dos cosas. O sea, tienes que responder otra vez dos preguntas. Una es esa, o sea, tienes que hacer una planificación, pero también tienes dudas a veces en cuanto a la insuficiencia mitral. Haces un transtorácico y tienes dudas, pues le haces un transesofágico y yo creo que está bien. A veces incluso tienes esas dudas y ya le estás dando la información anatómica de cara a esa planificación. Y ya tienes esa información para cuando sea necesario, ¿no? O sea, que son, yo creo, tienes que responder preguntas anatómicas en cualquier contexto de la mitral y luego en cuanto a la severidad de la insuficiencia mitral, o sea, que en las dos partes, ¿no? Yo creo. Has apuntado el tema del eco de esfuerzo, ¿no? En la valoración. Yo creo que es muy interesante, además, la última actualización de guías que se publicó hace no hace ni 2 semanas, hace hincapié sobre todo en la IM primaria, ¿no? No se mete tanto en la secundaria, ¿no? ¿Tú qué opinas al respecto? Porque yo es una cosa que siempre he defendido mucho en mi servicio, ¿no? La utilidad que puede tener el eco de esfuerzo a la hora de valorar realmente la severidad de una insuficiencia mitral, ¿no? Pues para nosotros es fundamental, de hecho, y en este contexto, como digo, más las guías es verdad que ha ido cambiando un poquito, incluso le ha quitado peso a algunos valores de algunas cosas, por ejemplo, cómo aumenta la PSAP, ¿no? en este contexto, pero te aporta tantas cosas que yo creo que es fundamental hacerlo sí o sí, ¿no? Porque, bueno, valoramos cómo aumenta la insuficiencia mitral. En algunos de estos casos, lo que os digo, a lo mejor tenemos una insuficiencia, sobre todo la degenerativa, que muchas veces tampoco lo entiendes muy bien. Tienes un paciente, por ejemplo, con un prolapso que es telesistólico, le pones a correr y se te hace la insuficiencia holosistólica. Entonces ya me empieza a cuadrar las cosas, ¿no? Lo usamos muchísimo también cuando tenemos algo, la palabra moderada, como digo, yo creo que hace a veces mucho daño, porque tú tienes una valvulopatía con insuficiencia mitral moderada, pero tienes el ventrículo izquierdo que va aumentando, la aurícula izquierda que va aumentando, tienes más una PSAP mayor. Entonces tienes que ir a buscar, a provocar esa insuficiencia mitral en la vida del paciente. Entonces le pones a dar pedales o a caminar y la mayoría de veces está a la cara, ¿no? Muy bien. Pues sí, hay una pregunta. ¿Tenéis preferencia entre bici o tapiz? Claro, otra buena pregunta. Esto depende un poco de dónde trabaje cada uno, ¿no? Entonces, ahí en el 12 de octubre tienes una escuela, lo que usan fundamentalmente, tenemos un ciclogómetro, ¿sabes? O sea, que no lo hacemos en cinta. Con lo cual, esto la verdad es que nosotros tenemos experiencia y otros centros tienen de otra forma. En cualquiera de los dos, yo creo que puedes conseguir un nivel de carga bastante bueno para tomar decisiones y desenmascarar el grado de insuficiencia mitral u otras patologías, ¿no? Yo creo que es un poco como te sientas más cómodo. Nosotros nos sentimos más cómodos haciéndolo con la bicicleta, o sea que bien, pero puedes utilizar las dos técnicas siempre y cuando la carga que consigas sea alta, ¿no? Bueno, si no hay más preguntas, pasamos vamos a hacer la siguiente pregunta a Carmen. Ya tenemos un paciente que hemos definido que no es quirúrgico. ¿Qué opciones podemos tener de reparación percutánea? ¿No? Porque siempre parece que cuando tenemos un paciente que no es quirúrgico ya tiene que ser percutáneo, ¿no? Pero a veces no ocurre eso, ¿no? ¿Y qué anatomías piensas tú que son subsidiarias o son mejores, ¿no? Para valorar la reparación percutánea? Muy bien, muchas gracias. Gracias siempre se dice lo mismo, pero esta vez de verdad gracias por la invitación y además por un tema que sabéis que me gusta mucho. Veo aquí muchas caras conocidas y la verdad es que es un placer estar con vosotros. Entonces vamos a hablar de un paciente que está rechazado para cirugía, por tanto es un paciente que tiene una insuficiencia mitral primaria.
Estos son mis conflictos de interés y, como acaban de comentar, acaba de salir ahora mismo la actualización de las guías de la insuficiencia cardíaca, en la que por primera vez ya aparece el tratamiento percutáneo para aquellos pacientes que tienen una insuficiencia mitral primaria y que por riesgo son inoperables. Ya por primera vez tenemos en las guías, en la actualización que ha salido hace unos pocos días, la palabra tratamiento percutáneo para la insuficiencia mitral primaria. ¿Qué pacientes podemos tratar? Bueno, el Everest, la mayor parte de los pacientes del Everest eran pacientes que tenían insuficiencia mitral primaria. Podemos tratar, por ejemplo, los prolapsos. Y en esto, si tenemos experiencia con cirugía, se parece mucho en el sentido que el paciente que es bueno para reparar quirúrgicamente, generalmente es el paciente que es bueno para tratar mediante reparación borde-borde. Si tengo un paciente que tiene un único segmento y central, va a ser más fácil que si tiene múltiples segmentos o paciente que tenga las comisuras. Y evidentemente nunca voy a poder tratar un paciente que tenga un vale muy pequeño o un gradiente alto, pero esto en los prolapsos es algo que generalmente no sucede. De tal manera que nosotros podemos tratar, por ejemplo, un único prolapso a nivel de P2 y es fácil, pero también vamos a poder tratar comisuras, como en este caso. Tenemos un prolapso fundamentalmente de P3, es un mecanismo mixto, pero podemos tratarlo y vemos que el resultado final pues es un resultado bueno. Luego podemos tratar pacientes con prolapso valvular mitral. ¿Qué más podemos hacer? Pacientes que tienen una anuloplastia fallida y que el problema lo tienen dentro del anillo, no es un problema de distancia del anillo. En esto hay varias series, es algo que se hace relativamente frecuente. El mayor problema para el ecocardiografista, como muchos sabéis, va a ser que la sombra del anillo nos va a dificultar la visualización de los velos para el grasping, pero siempre vamos a tener pequeños trucos que nos van a permitir un poco resolver estos problemas. ¿Más situaciones? Hay un estudio en marcha con MitraClip para los pacientes que tienen un shock postinfarto refractario por una complicación de insuficiencia mitral aguda. Os enseño este paciente. Es un paciente que tuvo de nuestro centro un infarto inferoposterolateral, se revasculariza la circunfleja, tiene una comunicación interventricular, el paciente se le resuelve la comunicación interventricular y el paciente no se le puede extubar de ninguna manera, a pesar de múltiples intentos, porque lo que tiene el paciente es una insuficiencia mitral severa. Entonces, como rescate, se resuelve la insuficiencia mitral con la colocación de un, si podemos, por favor, de un MitraClip, de varios MitraClip, como veis, y el resultado que debería verse aquí, creedme que es un resultado bueno, y el paciente fue extubado sin problemas. Más situaciones. No tengo ninguna experiencia, pero hay varias series, números cortos de pacientes en que se trata la insuficiencia mitral en la miocardiopatía hipertrófica. El resultado suele mejorar de los síntomas, pero algunos de los pacientes continúan con el gradiente y esto hay que tenerlo en cuenta. Y también hay una pequeña serie en pacientes que tienen insuficiencia mitral por radioterapia que se resuelve también con tratamiento con MitraClip. Por tanto, lo que he querido comentaros es que la reparación percutánea hoy en día está indicada en pacientes que están rechazados para cirugía y que tienen una anatomía favorable. Existen otras situaciones donde es posible hacer la reparación percutánea, como la anuloplastia fallida, la insuficiencia cardíaca aguda postinfarto refractaria a tratamiento con insuficiencia mitral, la micardiopatía hipertrófica y la insuficiencia mitral por radioterapia. Pero es cierto que se requiere en estudio, ya os digo que algunos de ellos en marcha con resultados en no mucho tiempo, que van a determinar la utilidad de estos procedimientos para situaciones especiales. Gracias. Luego, dentro de las opciones de reparación, Carmen, como nos has comentado, aparte de la opción de la reparación borde a borde con el MitraClip, también tendríamos ahora otros dispositivos, por ejemplo el Pascal, ¿no? O otros dispositivos de reparación de anuloplastia, como por ejemplo podría ser el Cardioband.
¿En qué circunstancias o en qué escenarios optaríamos por unos por otros o cómo podríamos combinarlos incluso? Bueno, en principio el Pascal es una técnica. Nosotros siempre que vayamos a reparar vamos a utilizar o una técnica que utilice el borde-borde o una técnica que trate el anillo, como sería, por ejemplo, el Cardioband, o una técnica de aplicación de neocuerdas, como es el Neocord, ¿no? Entonces, realmente he puesto MitraClip por dos motivos. Primero, porque es lo que tengo experiencia y lo demás, pues es quizá lo único que os podamos aportar es lo que uno ha hecho un poquito más, y también porque son donde hay más pacientes tratados. El Pascal, la técnica es borde-borde. ¿Se puede hacer lo mismo con MitraClip que con Pascal? Pues probablemente. Pero bueno, todavía eso hay que probarlo, se necesita tiempo, pero la técnica en principio, el principio es el mismo, borde-borde. El Cardioband es la colocación de unos anclajes en el anillo y es que después voy a hablar de ese tema. Y entonces simplemente lo que hacemos es colocar una serie de anclajes, cincharlo para reducir el anillo. Por tanto, se podrá realizar en pacientes que no tengan calcio en el anillo posterior, que la circunfleja no esté cerca, y sobre todo va a ser más útil en los pacientes que tengan mucho velo, más varlo. Mientras que si el paciente tiene más una fisiología tipo 3B o más restrictivo, la tendencia sería más a ir a tratar con una técnica borde-borde. Muy bien. ¿Alguna pregunta a la audiencia? Vamos justillos de tiempo y repasando. Soledad, por ejemplo, ahora tenemos nuevos conceptos, la IM proporcionada, desproporcionada, sobre todo en el contexto de la IM secundaria, y tenemos dos estudios que están enfrentados. ¿Qué nos indicas que tenemos que hacer? Bueno, muchas gracias por la invitación, es un placer estar aquí. De verdad que es un lujo ver una sala así de llena, no es fácil encontrar una sala con tanta afluencia en un congreso y bueno, nosotros tomaremos nota, desde luego. Bueno, pues en cuanto al MitraClip, bueno, pues todo el mundo conoce los dos estudios clásicos del MitraClip, los randomizados de MitraClip frente a tratamiento médico, que la verdad es que se esperaron con mucha ansiedad, porque todo el mundo que hacía MitraClip pensaba que tenía un efecto beneficioso y se esperaron con gran ansiedad. Sin embargo, bueno, pues el resultado del Mitra-FR, que todo el mundo conoce, que se presentó en el europeo, fue bastante desolador, ¿no? Se vio que el endpoint primario era la mortalidad por cualquier causa o el reingreso por insuficiencia cardíaca, y se vio que a los 12 meses no había diferencia entre las dos ramas de tratamiento. Y la verdad que esos resultados fueron impactantes y además, pues ya lo que digo, ¿no? Que nos quedamos así un poco desangelados porque, bueno, decíamos, entonces llevamos mucho tiempo haciendo una técnica que vale un dinero, que hay que formarse y demás para realmente no valer para nada. Sin embargo, bueno, pues los resultados, como todo el mundo sabe del COAT, fueron totalmente diferentes. Cuando se presentó en el TCT, la verdad es que fue emocionante. Hubo una ovación, todo el mundo quería estos resultados y allí se dieron, ¿no? Veis que las curvas son súper llamativas. El endpoint primario, que era la hospitalización a los 2 años, pues hay una reducción muy llamativa con el MitraClip y tratamiento médico frente únicamente tratamiento médico, y la mortalidad lo mismo. Y no solamente la mortalidad, he traído esto porque no me quería extender, pero todos los endpoints secundarios de calidad de vida, mejoría del volumen ventricular, todos los endpoints secundarios que se analizaron fueron favorables al tratamiento con MitraClip. Entonces, lo primero que nos preguntábamos, qué razones, qué pasaba un estudio u otro, porque había tantísimas diferencias y no se parecían absolutamente en nada cuando los dos eran pacientes con insuficiencia mitral severa y disfunción ventricular. Y bueno, en esta tabla resume en parte un poco las diferencias entre los dos estudios. Pues lo del tratamiento médico, es verdad que el Mitra-FR se podía ajustar el tratamiento médico sobre la marcha, y en el COAP los enfermos tenían que llegar con un tratamiento médico a la máxima dosis tolerada con lo que recomiendan las guías. Realmente, luego ya leyendo un poco en profundidad y viendo la discusión que se ha generado, esto no parece explicar los resultados por sí mismos, porque no hay datos claros de cuál es el tratamiento médico y la dosis máxima que recibían unos y otros enfermos. Entonces puede ser una razón, pero no tenemos unos argumentos ni unos datos claros. Otra razón importante, bueno, pues el éxito del procedimiento, ¿no? Veis que el éxito, las complicaciones y conseguir una insuficiencia mitral residual de 2 o menos fue llamativamente menor en el COAP que en el Mitra-FR, y al año en el Mitra-FR la insuficiencia mitral residual mayor de 2 era bastante importante, era un 17%. Y luego, aparte del
del implante, de las complicaciones y demás, que esto también entra en discusión, luego si queréis lo podemos discutir, bueno, pues los criterios de selección. Parece que ahí está la clave de la diferencia entre los dos estudios. Un estudio, las dos eran insuficiencias mitrales a priori severas, según el orificio regurgitante, pero como veis, los enfermos del mitral FR eran enfermos con mucho ventrículo, es decir, con mucha dilatación ventricular y con menos una insuficiencia mitral en teoría menos severa que en el COAP, y parece que por ahí se podrían explicar en parte los resultados. Y eso ha dado pie a esta nueva definición de la insuficiencia mitral proporcionada o desproporcionada, que no quiere decir más ni menos que insuficiencia mitral proporcionada a la dilatación del ventrículo izquierdo, es decir, secundaria a la dilatación del ventrículo izquierdo, y en ese caso el problema fundamental es el músculo y por tanto hay que actuar sobre el músculo, y la insuficiencia mitral, aunque tú actúes sobre la insuficiencia mitral, el problema lo tiene en el músculo y probablemente no mejoren mucho, o los pacientes que tienen una insuficiencia mitral muy desproporcionada para el daño ventricular que tiene, que serían estos. Y veis como aquí los enfermos del COAP estarían en la insuficiencia mitral desproporcionada, y los del mitral FR eran insuficiencias mitrales severas, pero proporcionales a la dilatación ventricular izquierda. Ellos incluso explican, dicen que para estos autores la única diferencia entre los dos estudios es la proporcionalidad o no de la insuficiencia mitral, e incluso los resultados peores del mitral FR ellos los basan en esta teoría, es decir, que si tú tienes un ventrículo muy dilatado es muy difícil coaptar y obtener un buen resultado, y la probabilidad de que esa coaptación no sea efectiva al año es mayor. Si eso es solamente por la dilatación, o hay una técnica, o es la técnica, o es el aprendizaje, la curva de aprendizaje, tal, se puede discutir. Está claro que los resultados, solamente mirando las complicaciones, también era mucho peor el mitral FR, aparte de la selección de los pacientes. Y en el COAP, pues bueno, para apoyar esta teoría hicieron su análisis, y bueno, y viene a decir un poco lo mismo. Los pacientes que eran más parecidos al mitral FR, es decir, los que tenían una insuficiencia mitral proporcionada, pues no había diferencia en el endpoint combinado en cuanto a mortalidad e insuficiencia cardíaca entre los dos brazos de tratamiento, y sin embargo en los que tenían una insuficiencia mitral desproporcionada, es decir, muy importante con respecto al daño ventricular, pues había un claro beneficio del tratamiento con MitraClip. Otro aspecto importante, y esto enlaza un poco con los resultados, bueno, pues la insuficiencia mitral residual. La insuficiencia mitral residual, la verdad es que es realmente llamativa, y un excelente resultado tener una insuficiencia mitral severa residual o mayor de 2 a los 2 años, solamente de 0,9% en el brazo de MitraClip. Yo no sé si muchos grupos tienen realmente estos resultados, que son bastante importantes, y eso tiene su interés porque en este subestudio también del COAP, pues se ve que la IM residual tiene un impacto en la mortalidad y en la rehospitalización por insuficiencia cardíaca, tanto cuando lo consideramos de forma global, todos los pacientes. Veis que una insuficiencia mitral por encima de 2, 3, 4 tiene un impacto en la mortalidad y en los reingresos por insuficiencia cardíaca, e incluso cuando vemos los grupos estratificados por randomización, pues se repite la misma historia. Por tanto, para concluir, pues decir que la adecuada selección de los pacientes parece que es crucial y es la pieza clave para tener un impacto pronóstico favorable con el MitraClip, pero que aparte de eso, el éxito del procedimiento, la ausencia de complicaciones y ser muy estricto en conseguir una insuficiencia mitral residual igual o menor a 2 es otro punto clave que sin duda influye en los resultados no solo inmediatos, sino en los resultados al seguimiento de nuestros pacientes. Muchas gracias. Me quedo por ¿Alguna pregunta en la sala? Yo sé, no hay ninguna pregunta, una cosa así muy breve, que esto es la pregunta del millón, que es ¿cuándo estimas tú que se debe realizar la valoración de un paciente para implantar un dispositivo? Es decir, ¿cuándo después de optimizarlo desde el punto de vista médico? En teoría, el enfermo debe estar con el tratamiento máximo que tolere, con todos los medicamentos que recomienda la guía, y si precisa sincronización también, y el siguiente paso sería el MitraClip. Eso es lo que dicen hoy por hoy, que luego lo enlazo con la siguiente presentación, la guía de práctica clínica. Lo que parece realmente que tampoco hay que esperar que el ventrículo se deteriore muchísimo. La clave, si el ventrículo está muy deteriorado, probablemente, aunque tú disminuyas la insuficiencia mitral, eso no va a tener un impacto en la mortalidad, porque el problema está en el músculo y al final una fase terminada de una insuficiencia cardíaca. Entonces, quizá el futuro pues, merecería la pena ser un poquito más precoces en el implante de estos dispositivos, en reducción de la insuficiencia mitral, antes de llegar a etapas tan avanzadas, ¿no? Teresa.
Una de las cosas que a veces, nosotros a lo mejor tenemos menos experiencia, pero es verdad que hay que intentar que la insuficiencia mitral residual quede menos de 2, ¿no? Pero a veces tienes pacientes mayores que tienen muchas comorbilidades, que tienen una insuficiencia mitral grado 6 o 7, ya no grado 4, y te quedas con una insuficiencia mitral moderada y a lo mejor el insistir en dejarlo con una insuficiencia mitral grado 2 trae a veces complicaciones o prolonga el procedimiento y genera otras comorbilidades, ¿no? Otros problemas. O sea, quiero decir que hay veces que a lo mejor no hay que apurar, o sí, hay que apurar al máximo en todos los pacientes independientemente del contexto clínico. ¿Qué creéis? Hombre, eso es importante valorarlo todo, pero realmente hay que ser un poco agresivo en conseguir una buena reducción de la insuficiencia mitral, porque bueno, los datos están ahí. Si la insuficiencia mitral es 3, 4, es verdad que a veces vas con unas torrenciales y ya disminuye bastante y te queda a lo mejor en un grado 3 conforme lo que traías mucho. Pero los datos que hay en este subestudio y lo que yo he revisado es que la insuficiencia mitral residual tiene un impacto pronóstico importante y muchas veces incluso hay que ser agresivo en el laboratorio de hemodinámica porque el enfermo está en unas condiciones está anestesiado y tal, y a lo mejor con unas tensiones más bajitas y tú valoras la insuficiencia mitral como con un grado menor y cuando llega al eco de control pues te encuentras que la insuficiencia mitral es mucho peor. Si todo hay que valorarlo, a lo mejor muchas veces no puedes optimizar más el resultado pues porque ya no puedes poner otro clip porque generaría una estenosis mitral o porque ya ha llegado el momento, pero si la opción es la percutánea, si queremos tener unos buenos resultados, yo creo que hay que intentar optimizar al máximo el resultado final. Pero realmente es lo mismo que hacemos con el tratamiento médico. Lo Sí. ideal es que todos los pacientes tengan dosis máximas de todos los medicamentos, pero luego Si no haces puede. lo que puede según el paciente. Individualices, pues realmente es lo mismo. Pero nosotros incluso al principio éramos menos agresivos en También teníamos menos menos experiencia. estudios, claro. Y bueno, y menos, claro, menos experiencia, menos estudios. Sí, aquí. Pedro Lee. Una Hombre, pregunta. Pedro. Es un poco pregunta para todos. ¿Creéis que tenemos suficiente conocimiento ya para cambiar la definición de insuficiencia mitral severa funcional? La discrepancia entre guías americanas y guías europeas, proporcional, desproporcionada. ¿Estamos tratando demasiado precozmente las IMs funcionales aquí? O sea, mi opinión, yo creo que las técnicas percutáneas en general han removido un montón de cosas, ¿sabes? Y hace que nos replanteemos un montón de cosas. Si nos vamos a la estenosis aórtica, yo creo que toda esta estenosis aórtica de bajo flujo, bajo gradiente, como tenemos la TAVI, yo creo que tiene mucho sentido. En el campo de insuficiencia mitral yo creo que hay que seguir avanzando y probablemente esto va a tener en el futuro un impacto en cuanto a la clasificación. Yo estoy de acuerdo. Pero yo miraría algo mucho más mundano, que lo que vuelvo a insistir, no quiero ser pesado, con la insuficiencia mitral moderada, ¿sabes? No está solucionado ese tema. O sea, eso primero vamos a arreglar ese tema y luego cambiemos todo lo demás, ¿no? Pero creo que lo percutáneo lo va a cambiar y, vamos, seguro. Tiene sentido. Yo creo, Pedro, que además en la IM secundaria el tema está en que tenemos una cadena de tratamientos que ahora Soledad justo nos va a explicar y yo creo que al final el clip ha quedado en un paso que al final del todo, con lo cual si el clip no lo ponemos en ese paso y lo seguimos diferiendo, ya vamos a pasar a una IM proporcionada, con lo cual ya sí que no vamos a tener beneficio. Yo no tengo la impresión de que los tratemos demasiado pronto, incluso algún paciente secundario tengo la impresión de que llegamos tarde. Sí. Soledad, si quieres, nos revisas en qué momento estaría la reparación percutánea dentro de la IC. Bueno, pues la verdad es que en la guía de práctica clínica, como hemos comentado, pues la verdad es que la evidencia es más bien deprimente, ¿no? Es 2B, nivel de evidencia C, que es consenso de expertos. Y veis que entre el 2012 y la guía del 2017 de valvulopatía, pues no ha habido ningún cambio, a pesar de que con MitraClip, por ejemplo, se han tratado más de 60.000 pacientes en este intervalo, ha habido muchísimas publicaciones y demás. La guía lo ven también como en una etapa final, es decir, optimizar el tratamiento médico, resincronización y como último escalón, si el enfermo es de riesgo quirúrgico y sobre todo si último escalón, si tiene una anatomía favorable, y el MitraClip.
Sin embargo, bueno, pues yo creo que en las próximas guías esto habrá que verlo, porque realmente con el COAP la evidencia a favor de la reducción de la mortalidad, como veis en esta diapositiva que es muy clásica ya, es del 42%, que es muy por encima de la disminución de la mortalidad con todos los tratamientos de la insuficiencia cardíaca que están recomendados en las prácticas, en la guía de práctica clínica como recomendación 1A, ¿no? Entonces, probablemente esto tendrá un impacto y tendremos que cambiar la guía de práctica clínica, irán un poco por ahí, ¿no? Darle al Mitraclid una opción de tratamiento mucho más precoz que se le da actualmente, y yo creo que para eso es clave que seleccionemos a los enfermos precozmente antes de que tengan un ventrículo muy deteriorado. Probablemente vaya por ahí. Hoy en día, pues bueno, lo aceptado es eso, es como la etapa final, una vez que el paciente ha agotado todos los demás tratamientos. Y la segunda parte de la charla, que era un poco enlazando con lo que antes Carmen hablaba, que era ¿a dónde vamos? Bueno, pues en cuanto a reparación valvular, pues la verdad es que la opción sobre las valvas en Mitraclid y el Pascal, que ya lo hemos dicho, tenemos opciones sobre el anillo. Realmente una realidad fuera del Cardioband hay poco, y tampoco el Cardioband es que sea una práctica muy extendida ni haya muchísimos datos al respecto. Y también sobre las cuerdas, que tampoco hay grandes series ni muchísimo menos, sobre todo series muy pequeñas. El que tiene evidencia hoy en día, que tenemos 2 estudios randomizados importantes y hay muchísimos registros y más de 90.000 pacientes tratados ya, pues sin duda es con el Mitraclid. El Pascal, bueno, pues ha llegado recientemente, se están haciendo los implantes primero en muchos hospitales españoles, pero realmente no hay una evidencia fuerte como con el Mitraclid. Es muy parecido. La ventaja fundamentalmente del Pascal es que puede capturar cada una de las valvas independientemente, no simultáneamente con el Mitraclid, pero realmente los grupos son pequeños. El Pascal, esto es un estudio con 23 o 24 pacientes, que realmente está muy lejos de la evidencia que tenemos con Mitraclid. Es verdad que en esta serie, bueno, pues tiene una serie de ventajas, es flexible, las palas son anchas, captura las valvas independientemente. Se vio que era bastante efectivo, con una reducción muy importante de la severidad de la insuficiencia mitral y una mejoría de la clase funcional, pero lo que he dicho, realmente son muy pocos pacientes y actualmente, bueno, pues esto es en la fase de neonato prácticamente, ¿no? O de lactante. El Cardioband, pues un poco más de lo mismo, ¿no? El Cardioband, la ventaja que tiene es que tú no actúas sobre las valvas, actúas sobre el anillo, y eso no te impide, si en el futuro necesitas una técnica de reparación de las valvas, que la puedas hacer. El Cardioband, esta serie, que yo creo que es la más grande, pues son realmente 60 pacientes. La técnica ya la ha explicado Carmen y bueno, realmente si veis el éxito del procedimiento es un 68%. Hay recurrencia importante de insuficiencia mitral, es decir, que no parece tampoco la panacea en reparación valvular percutánea. Y aunque esto no es reparación valvular, pero bueno, esto sí que puede ser realmente el futuro. Es verdad que la válvula mitral es muchísimo más compleja que la válvula aórtica. La válvula aórtica hoy en día, la TAVI es una realidad, incluso en pacientes de bajo riesgo ya hay estudios que la apoyan. La mitral va mucho más lenta, es difícil porque es una estructura compleja, como bueno, todo el mundo sabe, que si los músculos papilares, las cuerdas, las valvas, el ventrículo. Y los estudios, ya se lleva muchísimo tiempo hablando de las válvulas percutáneas. Hay problemas todavía para solucionar la obstrucción al tracto de salida del ventrículo izquierdo, la embolización. Veis todas estas válvulas y muchas más, pero realmente ahora mismo es un sueño más que una realidad. Están en fase muy preliminar, con estudios en pacientes, algunas de ellas muy limitados y muchas en investigación y experimental. Sin duda, bueno, en el futuro probablemente hablamos de esta terapia como la idónea para muchos pacientes, pero hoy por hoy todavía es un sueño más que una realidad. Y para concluir, pues la evidencia a favor del Mitraclid en los pacientes que tienen los criterios del COAP, es decir, pacientes con ventrículo no muy dilatado y una insuficiencia mitral severa, pues probablemente esto sí que cambie la guía de práctica clínica, porque la evidencia del COAP, pues la verdad es aplastante. Tiene una reducción de la mortalidad mayor que la demostrada por mucha farmacoindicación clase 1A, incluso la necesidad de tratar el NNT es de 6 o 5,9 más o menos para salvar una vida, con lo cual es muy eficiente, y que hay múltiples dispositivos para reparación válvulas percutáneas, ninguno con tanta evidencia ni una evidencia tan sólida, y que las válvulas percutáneas probablemente en el futuro, pero todavía queda un tiempo, sí que cambien nuestra perspectiva y el tratamiento de los pacientes con insuficiencia mitral funcional y primaria.
Muchas gracias. Vamos un poquito regular de tiempo. Yo creo que vamos a pasar directamente a la siguiente pregunta que le vamos a hacer a Carmen. De si son candidatos pacientes con otras valvulopatías. ¿No? Ah, sí, perdón, que veía eso. Ya digo, ya me he equivocado. No, la que me equivoco. Allí tiene el pasado de... Si son candidatos pacientes con otras valvulopatías, ¿no? Me da un susto. Muy bien, bueno, pues entonces nosotros vamos a hablar de la insuficiencia mitral en asociación a otras valvulopatías. Entonces vamos a hablar fundamentalmente de dos situaciones: el paciente con estenosis mitral, con estenosis aórtica e insuficiencia mitral, y el paciente con insuficiencia mitral e insuficiencia tricúspide. La asociación entre la estenosis aórtica y la insuficiencia mitral es muy frecuente y además da igual que hagamos una reparación quirúrgica o una reparación percutánea. El caso es que si tratamos la estenosis aórtica pero el paciente sigue con insuficiencia mitral, el paciente tiene una mortalidad superior. Hay un artículo quirúrgico en que este autor, en pacientes que tienen estenosis aórtica severa e insuficiencia mitral significativa, lo randomiza a sustituir las dos válvulas o solo sustituir la válvula aórtica. Y curiosamente no hay diferencias entre sustituir las dos o solo sustituir la válvula aórtica. ¿Por qué? Porque el 67% de los pacientes que solo sustituían la válvula aórtica les mejoraba la insuficiencia mitral hasta ser no significativa. Pero a los que no le mejoraban, a los que seguían con insuficiencia mitral, pues también tenían una mortalidad superior. Hay un artículo de unos españoles retrospectivos, recogen pacientes que se les ve a realizar TAVI, miran cuántos tienen insuficiencia mitral significativa, es el 16%, es un sesgo de selección, pues son pacientes para TAVI, probablemente alguno con insuficiencia mitral severa pues no se incluyeron para TAVI. Y después de ponerle la TAVI, mismos resultados. El 60% de estos pacientes, después de la TAVI, no tienen insuficiencia mitral significativa. Hay predictores que nos dicen que puede mejorar la insuficiencia mitral después de tratar la estenosis aórtica, como son la calcificación del anillo, el que tenga un área mayor, el área de tenting y que el paciente esté en fibrilación auricular. Por tanto, no sabemos qué hacer, pero hay un consenso del 2015 que nos dice que si el paciente no se puede operar y le vamos a poner una TAVI, porque tiene, esto es del 2015, riesgo alto, entonces debemos tratar primero la válvula aórtica percutáneamente, reevaluar, porque sabemos que hasta un 60% de los pacientes le puede disminuir la insuficiencia mitral, y luego individualizar si el paciente vamos a tener que tratar percutáneamente o no la insuficiencia mitral. Por tanto, en caso de estenosis aórtica severa e insuficiencia mitral severa, que es una asociación frecuente, tenemos que saber que la insuficiencia mitral puede mejorar después del tratamiento de la estenosis aórtica, que tenemos criterios que nos van a orientar si va a mejorar o no y que tenemos que hacer un tratamiento secuencial. Primero tratar la válvula aórtica, valorar y después tratar la válvula mitral. ¿Qué hacer con los casos que el paciente tiene insuficiencia mitral severa e insuficiencia tricúspide severa? Ya sabéis, la válvula tricúspide ha pasado de ser la válvula olvidada a la vedette de las válvulas. Pues sabemos que los pacientes que tienen insuficiencia tricúspide por cualquier causa se mueren más y además a mayor grado de insuficiencia mitral, mayor mortalidad. Da igual que la causa de la insuficiencia tricúspide, da igual que esté producida por un electrodo de desfibrilador o DAI, da igual que sea secundaria después de poner una TAVI. Da igual que sea la aislada o producida por fibrilación auricular. Los pacientes que tienen insuficiencia tricúspide significativa se mueren más. Lo mismo pasa en los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca por disfunción ventricular izquierda. A mayor grado de insuficiencia tricúspide, mayor mortalidad. Las guías, sin embargo, dicen poco. Tratamos la insuficiencia tricúspide muy tarde, cuando tienen síntomas, cuando está dilatado el ventrículo izquierdo, cuando tiene disfunción ventricular izquierda o cuando tenemos que tocar el lado izquierdo. No sabemos qué hacer todavía. Hay estudios en marcha que nos van a indicar si tratar percutáneamente la insuficiencia tricúspide pues va a ser algo bueno para el paciente. Pero hay dos estudios muy interesantes. Fijaros, este compara pacientes de un registro alemán, el TRAMI,
que solo trataban, del 2010 al 13, los pacientes que tenían, solo trataban la insuficiencia mitral, no trataban la insuficiencia tricúspide. Lo comparan con los pacientes del registro tribal que tratan la insuficiencia mitral y la insuficiencia tricúspide. Y fijaros qué diferencia. Los pacientes que se tratan las dos tienen una supervivencia mucho mejor. Otro estudio, estudio de Taramaso del año pasado también compara una cohorte de pacientes que hay en registro americano y europeo que tienen insuficiencia tricúspide significativa y los machea con pacientes a los que se trata percutáneamente la insuficiencia tricúspide. Y tanto en mortalidad como en hospitalización hay mucha diferencia a favor de tratar la insuficiencia tricúspide. Tenemos distintos tipos de tratarla, no viene mucho al caso ahora, pero en conclusión lo que os quería decir es que cualquier tipo de insuficiencia tricúspide aumenta la mortalidad. Parece que el tratamiento percutáneo simultáneo al tratar la insuficiencia mitral y probablemente en la insuficiencia tricúspide aislada mejora la supervivencia, pero necesitamos el resultado de los estudios randomizados para poder comentarlo. Gracias. Yo creo que, Jorge, lo único que te vamos a poner ahora ya la última pregunta, que es la más difícil, porque si nos planteamos un paciente que le queremos poner clips izquierdos, derechos y una TAVI, ¿cómo vamos al Heart Team, a esa entidad? Sí, de hecho yo creo que es una pregunta trampa la última, porque es difícil contestarla, de hecho, ¿no? Entonces, bueno, yo he intentado contestarla del lado no de la insuficiencia cardíaca, sino del lado de las válvulas, ¿no? Que es donde tenemos la válvula mitral, ¿no? Entonces, centrados en las guías del 2017, yo creo que todos hablamos siempre del Heart Team y yo creo que lo tenemos bastante interiorizado, cada uno tiene el suyo organizado de esa forma en su propio hospital, pero hay un dato importante que nos dicen las guías, que aparte del Heart Team empiezan a hablar ya de centros valvulares. Fijaros, esto cambia un poquito el concepto, ¿no? Queríamos ser centros casi hospitales, toda la cardiología dedicado a las válvulas. Esto hace que, hay una serie de requisitos que van a tener que cumplir estos centros valvulares, requisitos de estos Heart Team, pero el escenario que nos encontramos es muy amplio, porque además aquí en las guías nos lo van a decir, que no solamente estamos los cardiólogos metidos en esto, ¿no? Están también anestesistas, están atención primaria, que en un momento dado puede ver el paciente, está en medicina interna, o sea que son muchísima gente a la que tenemos que organizar a la hora de tomar, dice, quién toma la responsabilidad, ¿no? de decir qué técnica percutánea se hace, en qué momento, ¿no? Entonces, un poco la pregunta trampa. Desde el punto de vista de las valvulopatías, es el esquema que podemos tener todos un poco en la cabeza y nos planteamos, y os vamos a contar un poco la experiencia del 12 de octubre, cómo lo estamos haciendo, que ni muchísimo menos no es ningún tipo de respuesta, digamos, general, pero sí la que nosotros vamos encontrando, ¿no? Y cuando uno monta una unidad de valvulopatías, pues dependiendo del centro en el que se encuentre, pues hay diferentes intereses o quieren poner diferente peso pues en diferentes procesos. Y dice, yo voy a centrar mis valvulopatías más en mitral clip, en reparaciones. Nosotros en incentivo a lo mejor empezar voy a tener todas las válvulas bicúspides, por ejemplo, ¿no? O las TAVIs, o voy a montar un programa de mitral, o yo quería por las valvulopatías complejas, ¿no? Entonces, un poco el escenario que nos vamos a encontrar. Por lo tanto, la reparación mitral, en concreto el mitral clip, lo tenemos metido dentro del paciente valvular de la unidad de valvulopatías. Fuera de las unidades de valvulopatías, pues lógicamente tenemos la unidad de imagen cardíaca, ¿no? Nadie nos escapa. A nosotros en concreto, al formar la unidad de valvulopatías en el 12 de octubre, un cachito de la unidad de insuficiencia de la unidad de imagen cardíaca ha cambiado. Yo creo que todos los que trabajamos en el centro lo hemos percibido. Vamos a interactuar, cuando hablemos de mitral, hablemos de procesos percutáneos con otros servicios, con otros procesos asistenciales dentro del propio servicio de cardiología. Por lo tanto, lo que hay que hacer es organizarlo de la mejor forma posible y en el entorno. O sea, hay que hacer, por supuesto, caso a las guías, pero hay que ver cada uno en qué hospital se encuentra. Pues esto es bastante discutible, ¿no? En cuanto a nosotros, centrándonos en pacientes del 12 de octubre, básicamente vemos cualquier paciente que tenga una etiqueta que ponga valvular, una valvulopatía moderada o severa, lo vamos a ver nosotros en valvulopatías. Pero, lógicamente, ¿dónde está la insuficiencia mitral funcional? ¿Dónde está la insuficiencia mitral isquémica? ¿Dónde nos vamos a encontrar? Pues en las unidades de insuficiencia cardíaca. Nosotros tenemos una unidad de cardiopatía isquémica crónica y nos vamos a encontrar muchos de estos pacientes, con lo que vamos a tener que colaborar con nuestros compañeros. Entonces, básicamente, en este punto, que nosotros empezamos hace 3 años con la unidad de valvulopatía,
pues la verdad que nos empezamos a plantear estas preguntas y muchísimas más preguntas, ¿no? ¿Dónde están los pacientes? En nuestro entorno, el paciente, y esto no solamente lo sabemos nosotros, sino que también los percibimos por las casas comerciales, porque no se acercaban precisamente a la unidad de imagen ni tampoco se acercaban a la unidad de valvulopatía, sino que se fueron contra la unidad de insuficiencia cardíaca, contra los clínicos, que bien eso está. Nosotros nos estamos encontrando muchísimos pacientes con insuficiencia mitral isquémica en ese proceso, en esa unidad, y por supuesto los colapsos los vamos a tener la mayoría en la unidad de valvulopatías. Por lo tanto, lógicamente es donde vamos a tener, y eso es importantísimo saberlo. ¿Qué hacemos con un paciente cuando tiene una insuficiencia cardíaca, cardiopatía isquémica y tiene una IMI funcional? Pues básicamente teníamos varias posibilidades, pasarnos el paciente de uno a otro o hacer sesiones conjuntas. Nosotros tenemos una sesión de valvulopatías en la que básicamente discutimos todos los casos para no generar, digamos, más consultas. ¿Quién realiza los ecos de preintervencionismo? Es una cosa que al principio, cuando empiezas el programa, te lo planteas. Empezamos un pequeño grupo de cardiólogos dentro de la unidad de imagen y poco a poco ya está bastante interiorizado las mediciones que hay que hacer y lo hacemos ya como grupo. Lo presentamos en la sesión médico-quirúrgica, pues lógicamente yo creo en el punto en el que estamos lo debemos de presentar y tiene que ser rechazado por cirugía. Hacemos una sesión técnica de mitral clear o presentamos casos de cardiopatía estructural. En nuestro caso lo que hacemos es, no hacemos una sesión de mitral clear ni cardiopatía estructural, sino que lo metemos dentro de todas las válvulas y es donde lo discutimos. Pero esto, como digo, es muy discutible. Por lo tanto, la conclusión es que tenemos que meter al clínico, lógicamente, tiene que estar metida la imagen cardíaca, el intervencionista y contar con el no del cirujano en donde estamos, ¿no? Y lógicamente, fundamental, ¿cómo lo hacemos? Pues haciendo muchísima planificación. Nosotros al final, antes de meternos en el procedimiento, pues hay una sesión técnica en la que vemos todo lo que puede salir mal o todo lo que puede salir bien y lo comentamos entre todos. Esta es una forma de organizarlo, pero hay otras muchas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Jorge. Sí. Desgraciadamente no tenemos tiempo para más, hemos pasado un poco del tiempo. Yo creo que la mesa ha sido muy interesante, la audiencia fenomenal, los ponentes espectaculares. Y antes de que vengan los leones estos de Gladiator y nos echen de aquí, pues nos vamos a ir nosotros. Muchas gracias.